Lo que hago es, para ayudar a esa limpieza por vacío, enciendo la máquina, sea con esta máquina o con cualquiera, con un coche, con cualquier máquina que funcione con carburador. Los chiclés, que son unos pasos calibrados súper finos por donde entra la gasolina, si cualquier porquería mínima se queda pegada en el chiclé, la máquina o coche o moto no va a funcionar bien. ¿Cómo podemos eliminar eso sin abrirlo? Pues acelerando, sin filtro de aire, o en caso de tener filtro de aire, si es una toma que se reduce mucho y podemos taparla fácilmente, pues da igual que tenga el filtro puesto, pero muchas veces es más fácil sin filtro. ¿Qué haces? Aceleras a fondo y sin dejar que suba mucho de vueltas ni que se llegue a apagar, juegas con las revoluciones con la mano. Pones la mano, el motor se ahoga y empieza a caer de revoluciones, y antes de que se apague sacas la mano sin dejar de acelerar y el motor va a subir de revoluciones, y antes de que se pase, digamos, que tenga demasiadas vueltas, le pones la mano otra vez y haces eso varias veces. ¿Qué hacemos con esto? Al poner la mano se genera un vacío tan fuerte, porque el pistón, en este caso es uno solo, si es un coche pues pueden ser 4 o 6 o los que sean, está generando tanto vacío, cuando nosotros les cerramos la admisión es un vacío tan fuerte que intenta succionar aire por todas partes, aire o líquidos o lo que pueda, porque ya que por la admisión no puede, todo ese vacío pues intenta traer cosas, digamos, ¿no? Llenarse con algo. Y entonces lo que intenta hacer es succionar esas porquerías que quedan dentro de los chiclés, y entra directamente pues un chorrito de gasolina más grande de lo normal. Aunque tiende a ahogarse un poco al hacerle eso, lo que forzamos es que esa gasolina que pasa a más presión por ese vacío, pasa más fuerte que lo que suele pasar, es fácil que se limpie, ¿vale? Ese paso calibrado, ese chicle. Yo lo uso este sistema desde hace muchos años con coches y motos y máquinas y siempre me dio buen resultado. Si es un problema de que no llega gasolina, lo que vamos a hacer, si es el caso de que no entra gasolina y aún después de hacer todo esto sigue sin entrar gasolina, y podemos sacar las mangueritas de gasolina que llegan al carburador, tanto una como otra, por una entra gasolina y por otra sale. Digamos que se llena y el resto, lo que sobra de llenarse, pues vuelve al depósito. Sacamos esas dos mangueritas y vamos a soplar fuerte por cada una de ellas. De esa manera lo que podemos lograr es que si el problema está en que la aguja queda pegada, la aguja, digamos que es un mecanismo que abre y cierra el paso de gasolina para que el carburador se llene de gasolina. A veces se queda también pegada. Cuando se gasta y se endurece y no va bien, normalmente lo que hace es que la máquina se ahoga todo el rato, no la damos regulado, todo el rato se ahoga, no sabemos por dónde tirar, muchas veces es culpa de la aguja. Pero a veces es desgaste, ya no es limpieza, es lo que quiero decir. Pero cuando no llega gasolina, a veces puede ser que por suciedad, por los barnices de la gasolina, por el aceite seco, que esa aguja se cierre y quede pegada cerrada. Y se pega tan fuerte que no es fácil despegarla. Pero sí que soplando por un lado y por el otro y haciéndole vacío, como os digo, en la admisión y tal, suele solucionarse.